Hola hermanos, el día de hoy, 21 de enero del 2021, es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, hoy es día de Santa Inés, virgen y mártir. Una muchachita, 13 años, casi 14 años tenía cuando fue martirizada. Su nombre es Agnese, Agnes, Agnus en latín significa cordero, y entonces es la corderita. Y entonces por eso siempre se le representa o con un cordero cerca de ella o cargando un cordero. Además existe la tradición, me imagino que lo saben, que los palios, este signo que utilizan los arzobispos, la lana es tomada de los corderitos que se bendicen el día de hoy, precisamente para recordar a la corderita que se ofreció, que se inmoló en sacrificio por su esposo. Ella nace muy probablemente en el año 290, de la familia Clodia, o sea, era una familia de las gens romanas, de las gens romanas, o sea, se trataba de persona de mucha importancia. El hijo del prefecto de Roma, digamos lo que sería el alcalde, digamos, se enamora de ella, pero ella ya se había consagrado en virginidad al Señor Jesús y él era su esposo, y esas son las frases que utiliza San Dámaso, que es el que cuenta un poquito la historia de ella. Porque hagan de cuenta que ya para finales del siglo IV ya existía una basílica en la Vía Nomentana dedicada a ella. O sea que, bueno, parece ser que la metieron en un prostíbulo para, como no quiso acceder a los amoríos del hijo del prefecto, entonces la metieron en un prostíbulo, pero Dios la protegió. Luego la metieron a una hoguera para ser quemada. Tampoco pudieron quemarla. Al final lo que hicieron fue decapitarla. Y entonces, por eso se conserva, de hecho, ahí en la iglesia, en la basílica de Santa Inés, en la Piazza Navona, que se llama, que mucha gente la considera el centro de Roma. Ahí pues está colocada, de hecho se conserva supuestamente su cabeza, porque la familia recuperó el cuerpo y lo conservó. Su hermana va a ser martirizada unos días después, porque en el lugar donde la enterraron la encontraron a ella orando, pidiendo intercesión de su hermanita que había muerto y que había sido martirizada, y a ella también la terminan martirizando. Es una santa muy popular, insisto, precisamente es la patrona, llamémosle así, de las jóvenes para que mantengan la pureza. En nuestros ambientes, cómo se ha perdido ese sentido, ¿no? Del valor de la virginidad, del valor de la pureza, del valor de la castidad, porque vivimos en un ambiente muy hedonista, muy cargado de imágenes y muy cargado de desprecio realmente por el valor del cuerpo. El desprecio en el sentido de, más bien en algunos casos es la supravaloración y en otros casos la infravaloración. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo hemos escuchado, si se recuerdan, el domingo pasado, en la segunda lectura. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Hebreos, ya lo saben, seguimos meditando sobre el sacerdocio de Cristo. Ahora la meditación es bastante extensa. Capítulo 7, versículos del 23 hasta el final del capítulo 7, y tomamos luego 6 versículos del capítulo 8. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mejores promesas, claro, porque la alianza que se sella en el Sinaí es, claro, es una alianza importantísima. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Claro, todo eso es lindo, pero recuerden ustedes que la alianza hecha, sellada en la cruz y pues que tiene sus efectos en la resurrección, no garantiza la vida eterna,
Por eso este sumo sacerdote es mucho más excelente que todas las fragilidades de nosotros sacerdotes. Claro, está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. No se les olvide que muy probablemente en el momento en el que se escribe la carta a los hebreos ya ha desaparecido el templo. Y yo les comentaba que se supone que los destinatarios de esta carta a los hebreos son algunos sacerdotes también, levitas, digamos, de la tribu de Leví. Y entonces, claro, el golpe para ellos es: ¿qué sentido tiene nuestra vida ahora si ya no vamos a poder ejercer el sacerdocio porque ya no hay templo? Y entonces precisamente ordenarles la vida en función de Cristo, viendo el sacerdocio de Cristo mucho más excelente, mayor, porque sus promesas son mayores. Y luego la descripción que hace del sacerdocio de Cristo, ¿no? Inmaculado, puro, que se ofrece de una vez para siempre, que Él es la víctima, que Él es el que se entrega, no necesita ofrecer por sí mismo porque Él es inmaculado, pues evidentemente sin pecado. Entonces, por lo tanto, es bonito que más hoy jueves, ¿no? El jueves que conmemoramos la institución de la Santa Eucaristía, pero no puede haber Eucaristía sin sacerdotes ni sacerdotes sin Eucaristía. Entonces, el modelo de nosotros sacerdotes ministerialmente es Cristo, con esa actitud, como un pontífice, un puente que se tiende entre Dios y los hombres. Pero recuerden que todos participamos del sacerdocio de Cristo por nuestro bautismo, el sacerdocio común. Entonces, todo el pueblo de Dios, cada uno de ustedes y yo bautizados, eso es nuestro primer sacerdocio. Una cosa es sacerdocio ministerial, eso es otra historia, pero que va ligada, ¿no? Lógico, pero lo nuestro también es ser como Cristo, ¿ya? Ojalá aspiremos a esa perfección en la entrega. El Hijo es eternamente perfecto, nos ha dicho la carta a los hebreos. Bueno, nosotros debemos aspirar a esa misión, a esa visión, a esa vocación que es la nuestra, porque esto es posterior a la ley. O sea, esto es más allá de lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos gozar de ese sacerdocio de Cristo, sobre todo a través de los sacramentos y sobre todo de la participación en la Eucaristía. Evangelio, Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece una síntesis, ¿no? O sea, de todo lo que hemos vivido hasta este capítulo 3. De hecho, ya vamos a llegar al nombramiento de los primeros discípulos. Pero entonces fíjense, elementos claves de esto. Jesús, que anda por la orilla del mar, lo hemos visto llamando, seguido de una gran muchedumbre, segundo elemento. Aquí es donde entra la dificultad. ¿Para qué lo siguen? O sea, ¿cuál es la razón del seguimiento del maestro? Pues se le echaban encima, casi lo aplastaban porque querían que los curara. Sí, pero ese no es el seguimiento del maestro. Es decir, ¿y si no los hubiese curado? No lo siguen. O sea, no es seguirlo a él, es seguir los milagritos que podemos conseguir de él. ¿Cuánta gente a veces se decepciona precisamente en el camino de la supuesta fe porque no la tienen? Porque andan buscando de Dios que les dé prosperidad, por ejemplo, el bendito evangelio de la prosperidad, que yo no sé en qué parte está, pero en fin, que Dios me haga este milagro, que Dios me haga aquello, que Dios provea, que Dios... Y uno dice, ¿qué concepto tenemos de Dios? O sea, ese no es el Dios de Jesucristo. Por eso es necesario madurar. Y para eso los discípulos, ellos continuarán esta obra, pero evidentemente habrá que esperar a mañana, como les digo, para que leamos estos versículos. Pero más aún, noten cómo la síntesis nos habla de lo que curaba. Claro, muchos habían sido curados, no dice todos, muchos habían sido curados. Habla de los espíritus inmundos, lo hemos visto combatiendo el mal. Entonces es una síntesis perfecta. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Varias cosas. Nos retiramos nosotros también a orar, el punto de partida del Señor Jesús. Tenemos un sentido de iglesia, o sea, formamos parte de una comunidad o no. Tercero, ¿para qué buscamos al Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Lo buscamos por Él o lo buscamos por lo que podemos conseguir de Él? Cuarto, ¿también nosotros estamos combatiendo el mal? ¿También nosotros estamos en esta lucha frontal contra lo que es incorrecto? Bueno, les invito a hacer oración. Te presiona la turba de dolientes. Todas las muestras del sufrir humano quieren llegar a ti, sollozan, gimen,
se arrastran por el polvo hacia tu amparo. Se te nublan los ojos, aunque sabes que eres fuente de vida sin ocaso, y allá en tu corazón, donde más duele, lloras las consecuencias del pecado. Después ternura inmensa, a cada uno vas imponiendo tus divinas manos, trazando un arcoíris de alegría que borra la memoria del nublado. No queda ahí tu amor, baja más hondo. Quieres llenar de fe lo que ha vaciado de dolores antiguos. Luego pide silencio, agradecido al entusiasmo. Señor, así te miro, así me acerco. Uno más en la fila. Me ves sano, pero a ti no te engaña la apariencia. ¿Estoy para tu reino desahuciado? Restaura mi interior. Quiero contigo volver a ser humilde, tu santuario, y llevar tu salud de cuerpo y alma al inmenso dolor de mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz jueves. No se les olvide, jueves eucarístico. Oramos pidiendo, agradeciendo al Señor por el don de la Eucaristía, por el don del sacerdocio y pidiéndole al Señor que cure nuestras dolencias, si Él quiere. No porque nos le echamos encima, sino porque le buscamos para encontrar, sobre todo, lo que nos decía esta oración tan linda, la salud interna, la salud del corazón. Bendiciones para todos.